Ya. Porque no dicen nada. Busca la Biblia, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, Nuevo Testamento, carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Voy a predicar bajo el título: no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades de las cuales nosotros debemos de poner por obra. A cada uno de nosotros Dios nos pedirá cuentas de lo que Él nos ha entregado. Dios nos pedirá cuentas de los dones que Él ha otorgado en nuestra vida, y por eso debemos de ponerlos por obra. El día que Cristo venga va a levantar a la iglesia por santificación, por arrepentimiento y por haber recibido a Jesús en su corazón. Por esas razones Jesús va a llevar a la iglesia. Jesús no va a llevar a su iglesia por los dones, no lo va a llevar por los talentos, no lo va a llevar por los ministerios, no lo va a llevar por la unción, lo va a llevar por una cosa: por haberse arrepentido, por haberlo recibido en su corazón y por santificarse, por apartarse de todo, para dedicarse a Dios. Pero también nos pedirá cuentas. El Señor nos pedirá cuentas en esta tierra, pero también nos pedirá cuenta en el reino de los cielos. Así que deberíamos de tener la actitud que tenía Josué, que decía que teníamos que servir a Jehová, no solo nosotros, sino también nuestra casa. Si usted tiene familia que no tiene a Cristo, debería decirle que venga a la iglesia, que se congregue, que se arrepienta, que Cristo vendrá pronto. Si su esposa no quiere, búsquelo usted. Si su esposo no quiere, búsquelo usted. Si sus hijos no quieren, búsquelo usted. Y si sus padres no quieren, búsquelo usted que sí. Ahora, ¿por qué? Porque jamás ponga de excusa porque sus hijos no van. Jamás ponga de excusa: yo quiero ir a la iglesia hasta que mi mamá vaya, hasta que mi papá vaya, hasta que toda mi familia vaya. Aquel carcelero dijo que tenía que hacer para ser salvo. Le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, Dios tiene que empezar por alguien. Y usted no baje la guardia. Si su pareja no viene, clame por él, ayune por él, ore por él. Si es inconverso, también haga que ese hombre o esa mujer se arrepienta y se vuelva a Dios. Dice la palabra, 1 Timoteo 4, versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Aquí Pablo habla a Timoteo. Timoteo no era un nuevo creyente, no era un discípulo. Timoteo era pastor en la zona de Éfeso. Estaba pastoreando y era un consejo del apóstol a su pastor Timoteo, y empezó a decirle en este versículo que no descuidara el don que había en él. O sea, los dones se pueden descuidar, sí se pueden descuidar. Los dones se pueden apagar, sí se pueden apagar. Los dones se pueden perder, no se pueden perder, pero sí se pueden apagar. Es como que tenga un celular sin energía va a estar apagado, pero usted lo va a tener en posesión suya. Ahora, si viene un ladrón y se lo quita, usted prácticamente perdió. Eso es perder. Perder es no tener algo. Los dones no se pierden, los ministerios no se pierden, pero sí se pueden apagar, sí se pueden desactivar. Entonces los ministerios se pueden apagar, la unción puede disminuir,
Los dones se pueden desactivar. Yo he visto gente que hablaba en lenguas y dejó de hablar en lenguas, que interpretaba lenguas y dejó de interpretar lenguas y no se fueron para el mundo. Están todavía en la iglesia, pero están desactivados. Gente que fluía en el don de palabra de ciencia y ya no fluye en el don de palabra de ciencia. Gente que profetizaba que ya no está profetizando. Gente que fue llamada a liderazgo y están desactivados, no están operando. O sea, los dones que están sin funcionar están apagados. Entonces, ¿qué se necesita? Que se vuelvan a activar y habilitar. Yo he ido a iglesias a activar lenguas, a activar dones del Espíritu Santo bajo el oficio profético. Bajo el oficio profético se pueden activar y se pueden habilitar dones o ministerios que están siendo dormidos, que están siendo apagados, pero una cosa es que Dios le va a pedir cuentas a usted. Hay una diferencia entre la activación y la impartición. La activación es despertar algo que está dormido, despertar algo que está apagado, y la impartición es habilitar algo que la persona no tenía. Por eso, si se le hace imposición de manos a una persona y nunca había hablado en lenguas y comienza a hablar en lenguas, eso es una impartición ¿de qué? Del bautismo con el Espíritu Santo. Si la persona nunca interpretaba, se le hace imposición de manos o de cualquier método que Dios elija y la persona comienza a interpretar lenguas, eso es impartición. Pero si la persona habló lenguas en el pasado, interpretó en el pasado, profetizó en el pasado, pero tiene meses, días o años de no usar esos dones, o ellos mismos por falta de enseñanza dicen: yo siento que yo lo perdí. No lo perdió, fue que se descuidó y apagó lo que Dios había depositado en ellos. Entonces yo siempre he dicho esto: cuando yo voy a una iglesia o a la iglesia local, si Dios empieza a impartir dones, yo no tengo problemas. En esa área no tengo problemas. Yo estoy multiplicando lo que Dios me ha dado y Dios me empieza a dar más. El problema es que la gente que lo recibe, si la gente recibe un don, si la gente recibe impartición de algo, después Dios le va a pedir cuentas a la persona. Ahora, a mí Dios me va a pedir cuenta de los dones y ministerios que me ha dado. Personalmente me lo va a pedir. Si los multipliqué, si los establecí, si me dormí y no las puse por obra para el reino. Pero lo que yo imparto ya no es responsabilidad mía. En el momento que cae sobre un creyente, sobre un líder, sobre una persona, en ese momento responsabilidad sobre quién cayó esa habilidad, esa unción o esa impartición. Ahora, para que entienda mejor, los dones no se imparten cuando uno quiere, solo cuando el Espíritu Santo revela. Los dones no se activan cuando uno quiere, solo cuando el Espíritu Santo revela. O sea, nosotros no somos personas que estamos impartiendo y repartiendo dones. Quien nos da desde la palabra de Dios es el Espíritu Santo, y dice que los da como Él quiere. Pero utiliza a hombres, utiliza a mujeres para impartirlos. Los dones Dios los puede dar directamente en su casa, en la iglesia o en su trabajo, en cualquier lugar. Pero muchas veces utiliza vasos para impartir o para activar lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero una vez impartido, una vez activado en usted, es responsabilidad suya cuidar eso. A veces tal vez no lo cuida porque no es algo material, pero lo espiritual se cuida más que lo material. Aunque no lo vea, se apaga; aunque no lo vea, se corta; aunque no lo vea, se desactiva. Ahora, ¿cómo está usted cuidando su don espiritual? Dios nos dice en esta mañana: no descuides el don que hay en ti.
sea, dentro de usted hay un don, o hay dones, o hay habilidades, o hay talentos de los cuales usted debe de cuidar con temor y temblor, porque va a haber un tiempo donde Dios cara a cara le va a pedir cuentas de lo que le habilitó, de lo que Dios puso sobre su vida. O sea, ¿tiene temor de Dios? Si tiene temor de Dios, va a cuidar eso. Si tiene temor de Dios, usted va a cuidar lo que Dios ha depositado sobre usted, lo que Dios ha depositado sobre su vida. Ahora, ¿por qué? Porque según lo que usted haga en esta tierra va a ser recompensado en el cielo. La salvación es para todos, pero el galardón no. El galardón es según la labor que usted haga en esta tierra. Cuando usted hace algo para Dios en la iglesia, va a ser recompensado en el cielo. Cuando profetiza en la tierra, va a ser recompensado en el cielo. Cuando sana a los enfermos, va a ser recompensado en el cielo. Cuando gana almas para Cristo, va a ser recompensado en el cielo. Cuando predica, enseña, canta, va a ser recompensado en el cielo. Si barre el templo, va a ser recompensado en el cielo. Si entrega volantes en la calle, va a ser recompensado en el cielo. Si ofrenda, va a ser recompensado en el cielo. Si diezma, va a ser recompensado en el cielo. Si da al pobre, va a ser recompensado en el cielo. Todas esas cosas tienen su recompensa, no solo aquí en la tierra, sino también en el reino de los cielos. Entonces, lo que haga usted para el reino jamás será en vano, sino que tiene una recompensa en la tierra y también en la boda del Cordero. Dios nos va a reunir para celebrar, pero después nos llevará al tribunal de Cristo para ser premiados por Él, para ser galardonados por Él. O sea, nos va a dar una corona, pero si no nos sometemos a Dios, nos va a coronar aquí en la tierra, pero nunca corona. O sea, Dios tiene una corona para usted en el reino de los cielos, pero quiere que ejerza autoridad en esta tierra y que no descuide su salvación. Mire, cuide la salvación y no descuide su don espiritual, porque si usted se estanca, el reino no se estanca, usted es que se va a estancar. Dios jamás tiene problemas si le damos la espalda, si nos vamos para el mundo, si no queremos orar, si no queremos, el problema siempre será nuestro. Yo aquí no estoy obligado a ejercer mi labor, mi liderazgo como ministro en esta iglesia. Si lo hago por amor y lo hago por obediencia. Entonces, si amamos a Dios, hagamos la obra de Dios. Si obedecemos a Dios, hagamos la obra de Dios con amor, con fervor y con temblor, con un temor santo, con un temor reverente, ya que a Jesús le costó estar en la cruz del Calvario y a nosotros no nos cuesta mucho. A veces pasamos procesos, pasamos desiertos, tenemos deudas, podemos llegar a pasar hambre, podemos llegar a pasar necesidad, podemos llegar a estar desempleados, podemos llegar a que nos dé esta vergüenza de pasar por ciertas calles porque debemos en ese lugar. Podemos tocar fondo en el área del matrimonio, en el área de la salud o en el área de las finanzas, pero jamás será nuestro precio, al igual que el que pagó Jesús por nosotros: clavos en las manos, clavos en los pies, azotes en las espaldas, escupidas en su cara, varazos en la cabeza, vendados los ojos. Jamás. Entonces, si Él pudo eso, que nadie podía hacerlo, nosotros podemos pagar cualquier precio con la ayuda del Espíritu Santo, y no reneguemos en el proceso. Solo digamos a Dios que nos dé fuerza y que nos ayude a ser sabios en nuestra manera de hablar. Se lo digo por experiencia. No es fácil hablar bonito cuando uno está enfermo. No es fácil creerle a Dios que Dios lo va a sanar a uno cuando está enfermo. Es más fácil creer que Dios va a sanar a otro, que Dios va a liberar a otro, que Dios va a prosperar a otro, pero que Dios no va a prosperar a uno, que Dios no va a sanar a uno. Es más difícil. Job lo vivió en carne propia. Job quedó pobre, quedó enfermo y quedó sin mujer, quedó sin empleados, tocó fondo, su cuerpo era una sola llaga, pero Dios en el proceso
Dios se le reveló a él y él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo vemos a Dios? En los milagros, en la sanidad, en la liberación, en lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas veces Dios no ha sanado a su hijo? ¿Cuántas veces Dios no ha sanado a su hija? ¿Cuántas veces Dios no ha sanado su cuerpo? ¿Cuántas veces Dios no lo ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces usted se quiso suicidar y por X o Y razón Dios no permitió que el diablo ganara su alma? Usted estuviera en el infierno, usted estuviera pidiendo misericordia, se estuviera acordando de Expansión de Gloria o de cualquier iglesia donde se congregan las personas por las redes sociales, estuviera directamente en el infierno, en las llamas del infierno, porque siempre les he enseñado que cuando una persona muere sin Cristo, va directamente al infierno, no va a un lugar de reposo. Si la persona muere con Cristo, va directamente al cielo. No hay un lugar de reposo, solo hay un lugar de tormento y un lugar donde está la presencia de Dios. Y cuando hablo de reposo, no me refiero al reino de los cielos, me refiero a un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. No hay un lugar de espera. Si muere automáticamente sin Cristo, se va para el infierno. Si muere automáticamente con Cristo, va para el cielo. Y ahorita estuviera clamando por misericordia, estuviera clamando por perdón, estuviera clamando en el infierno que Dios le dé otra oportunidad, y es muy difícil. A pocas personas Dios les ha dado oportunidad de volver a su cuerpo y contar que el infierno es real. Yo fui al infierno en un éxtasis, gracias a Dios no fui muerto. Porque hay gente que va al infierno después de tener un accidente automovilístico. Hay gente que ha ido al infierno después de tener un accidente en moto. Hay gente que ha ido al infierno después de tener una balacera en todo su cuerpo. Y Dios lo ha llevado al infierno, Dios lo ha llevado al cielo y lo regresa para que vivan, para contarlo, pero no todos mueren y vuelven a su cuerpo. Pero el diablo es experto en decirle: suicidate, quítate la vida, no servís para nada, tu proceso no va a terminar, te van a matar, te van a destruir, te van a quitar esto, te van a quitar lo otro. No, el diablo es mentiroso, todo tiene solución, todo tiene una fecha de vencimiento. Y si usted cuida lo que Dios ha depositado en usted, primeramente su salvación y después los dones, va a servirle a Dios con excelencia, va a servirle a Dios con amor, va a servirle a Dios por obediencia y va a servirle a Dios por temblor, reverencia santa. ¿Cuántas veces usted quiso intentar quitarse la vida? Si no lo ha hecho, pues gloria a Dios. Pero el mayor de personas en cualquier etapa de su vida han intentado suicidarse con sogas, con pastillas, y hoy el método es tirarse de los puentes por falta de trabajo. Hace unos años salió, creo que fue en Colombia, que una mujer se suicidó con su hijo y abrazó a su hijo y los dos se tiraron, los dos murieron. Prácticamente esa gente perdió su vida y perdió su alma, porque era un puente altísimo. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación, y nadie puede atentar contra su propia vida. La Biblia dice: no matarás, y el suicidio es pecado y no tiene perdón de Dios. Si no tiempo, minutos para arrepentirse, no hay perdón de Dios, y el infierno es real. Y no le estoy metiendo miedo, le estoy hablando verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? No descuidar el don, pero los dones en sí nos salvan. O sea, el arrepentimiento es lo que salva, la santidad es lo que salva, la búsqueda de Dios es lo que salva. Un montón de personas llenas del Espíritu Santo, con unción, con dones, si se descuida su área espiritual, se van a ir para el infierno. Ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, diáconos, nuevos creyentes, líderes, mentores, ancianos, se van a ir para el infierno si descuidan la salvación. Si están en el mundo y están con Dios, van a perder.
lo mejor que Dios tiene para nosotros, que es la vida eterna, el cielo y la tierra, el milenio, y después cielo nuevo y tierra nueva. Mire, la palabra de Dios es la verdad. Y lo que dice la Biblia es cierto. Cristo va a venir en los años. Cristo viene de nuevo con la iglesia. Cristo establece el milenio con la iglesia, con los israelitas que se vinieron y se arrepintieron en pos de Cristo. Después viene una reestructuración de cielos nuevos, tierra nueva, y ahí vamos a vivir para siempre con el Señor. Así que cuide su salvación. Cuide su salvación. Y por algo Dios está diciendo esto. Porque el mensaje hoy es: no descuides el don que hay en ti. Pero el primer requisito que Dios nos está diciendo, que no lo traigo yo anotado, es que si cuidamos la salvación, procuremos servirle. O sea, los dones son para servirlo. O sea, si usted es algo, sírvale al Señor, no sea mal agradecido. No sea mal agradecido. Si usted ya es salvo por gracia, sírvale a quien lo salvó. No le sirva a quien lo quiere matar. No le sirva a quien lo quiere destruir. No le sirva al diablo. Circuncide sus oídos. Escucha palabra de Dios. Escuche alabanzas. Los jóvenes escuchen alabanzas. Llámense de Anuel, Barbón, y eso lo va a llevar al infierno, eso lo va a perder. Se puede cuando uno pone de su parte. Escucha el mensaje de la palabra de Dios. Nunca es tarde para servirle a Dios, ni muy joven ni muy viejo, no hay edad. Desde el vientre de su madre tienen que traer a sus padres a la iglesia. En su vejez, usted el día que muera, si es posible que lo vean en la iglesia, no para que se salve, porque se puede para el infierno también. Y porque hay un montón de personas que lo velan dentro de los templos y nunca se arrepintieron. Y el hecho de que lo velen en una iglesia no significa que va para el cielo. Pero qué bendición que lo hayan podido traer desde el vientre de su madre y que hasta su vejez usted haya servido a Dios y que sus últimos años, sus últimos días, usted culminó la carrera. Punto número 1, la mayordomía de los dones. La mayordomía de los dones. Mateo 24:42. Mateo 24:42. La mayordomía de los dones. Si usted quiere cuidar el don que Dios ha puesto sobre usted, cuídelo. Cuide ese don que el Señor ha puesto sobre su vida. Cuide ese don o dones que Dios ha puesto sobre usted. ¿Cuántos dones ha puesto? ¿Cuántas habilidades ha puesto? Nunca se encierra en su problema. Muchas veces nos va a tocar orar por gente enferma y tal vez sus hijos enfermos. Le va a tocar orar por problemas financieros y tal vez usted con problemas financieros. Le va a tocar orar por personas con problemas matrimoniales y tal vez usted con problemas matrimoniales. Pero nunca denega a la gente si yo estoy igual que usted. Más si es chismoso el que está pidiendo oración. A veces nos va a tocar orar por gente que esté pasando la misma condición, o menor condición, o peor condición que nosotros, pero que no lo limite a hacerlo. A mí me ha tocado orar por personas enfermas. Una vez yo estaba enfermo ahí, en mi habitación, mi consuelo, y vino un hombre por oración y no aguantaba. Y ya no oré, con sinceridad no oré, porque no podía ni pararme, porque tenía mareos, apuros ataques,
Y cuando me levantaba yo miraba que todo daba vueltas. Y entonces le vinieron a decir que yo estaba enfermo y preguntó dónde estaba y me dieron ahí y salió corriendo y se metió y dijo que orara por él. Y esa vez estaba destinado por esto, creo que estaba el doctor Jorge. Y yo les dije que oraran por él. Y él se postró allí donde estaba acostado en la cama con suero y oraban por él. Si yo hubiera tenido fuerza, yo oro por él, pero no tenía fuerza física. Mi espíritu quería orar por él, porque a veces he orado en condiciones que he estado peor que el enfermo, que el enfermo que me pide oración, pero ese día no tenía ni fuerza. Y ahí el varón se levantó y de ahí se fue. Pero él como que quedó con ganas que orara por él. Yo le dije, vengo otro día. Muchas veces vamos a ver milagros en otros y nosotros todavía en el proceso, pero que eso no nos robe la fe y no nos limite, que Dios no lo hará también con nosotros. Yo sabía orar por muchas personas cuando tuve ataque en los pulmones y oraba por la gente se sanaba y yo venía con fiebre, con dolor y venía solo a acostarme. Pero le voy a decir algo, a mí lo que me mueve son las cosas, el amor. O sea, el que no tiene amor no se mueve. El amor a Dios y el amor por la obra de Dios es lo que hace que yo camine en movimiento. Sin amor yo no hago nada. Si yo no lo amara a usted, no lo aguanto. ¿Sabe lo que dijo una vez un líder de otro ministerio? Estoy aquí, vas a ver, no los he escuchado. Un líder dijo, yo no voy a trabajar con animales que trabajar con gente. Así dijo, y yo me escuché. No más que otro ministerio, mejor trabajar con animales que trabajar con gente. Y el asunto está que la Biblia nos dice que amamos a Dios y al prójimo. Y después lo pusieron de supervisor de líderes y su propia esposa dice, yo no sé por qué lo pusieron si él dice que paciencia no tiene. Y ya ha dejado que el grupo votado. Y la propia esposa lo está quemando, imagínense. Pero yo le voy a decir algo, no descuide el don de Dios en usted. Punto número 1, la mayordomía de los dones, Mateo 24, verso 42 al 51. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que por sobre todos sus bienes le pondrá, pero si el siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dice que si nosotros no velamos para la venida del Señor, y velar no solamente en este contexto se refiere a esperarlo, se refiere a hacer la obra de Dios mientras Él venga. Pero dice que si nosotros hacemos negligentemente la obra, el Señor nos va a sorprender haciendo lo que no nos mandó a hacer. O sea, tratando mal al pueblo, no dándole lo que el pueblo necesita, y aparte dice que nos pondrá con los hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Es un falso. Y Dios nos toma por falsos cuando hacemos la obra de Dios indolentemente. Aparte,
El apóstol Pablo dijo que uno era maldito si hacía la obra de Dios indolentemente. ¿Qué es indolentemente? Hacer la obra de Dios sin pasión, sin amor, como decimos nosotros por salir del paso. Tenemos que hacer la obra de Dios con amor, con entrega, con sacrificio. Entonces usted tiene que administrar los dones. Lo que Dios le ha dado debe administrarlo. Y la habilidad que Dios le ha dado no solo requiere con poder, no solo requiere con fuego, no solo requiere con unción, requiere con una cosa que es tiempo. Denle tiempo a Dios. Por eso les dije, alabanza tiene que estar antes de las reuniones, no después. Y espero tener yo músicos que mientras uno está predicando no anden bebiendo rato, no anden comiendo churros. En muchos lados pasa. Se van para la pulpería, se van para los baños. Y por eso les voy a decir, si algún día no está un músico aquí a la hora de ministrar, ni piense que lo va a llamar. Ni piense que lo va a llamar. O sea, si la atmósfera ya está para que Dios empiece a hacer algo, para que otro alguien que no ama la presencia de Dios, que no ama la palabra de Dios, porque hay problemas en músicos, no todos. Hay problemas en ministros de alabanza, no todos. No vamos a echarnos todos en la misma bolsa. Que les gusta que la gente se meta en la adoración, que exhortan a la gente que no cierre los ojos, que no levanta las manos, que no se llena del Espíritu Santo. Pero cuando es la hora del mensaje, se ponen a revisar el celular, se ponen a platicar, otros se salen y se van a comprar. Se van para afuera, se van para el baño, se van a llamar cuando no tienen a nadie con que llamar. Entonces, el que no ama la palabra no ama a Dios. Entonces, cuide los dones, cuide los talentos, cuide las habilidades que Dios ha dado. Y no solo eso, multiplique lo que Dios ha dado. Multiplique lo que Dios ha creado. Usted es salvo. Evangelice para que otros sean salvos. Usted tiene habilidades de Dios. Ore para que los dones se multipliquen en su célula. En la célula es más fácil porque hay menos personas. Donde hay menos personas es más fácil ministrar, es más fácil impartir, es más fácil habilitar y activar los dones del Espíritu Santo. Pero si usted no asiste a una célula, va a estar desactivado, no va a utilizar su potencial y no va a utilizar los dones que Dios ha otorgado a su vida. Punto 2. La fidelidad de los dones. La fidelidad de los dones. Usted debe ser fiel. 1 Corintios 4. Usted debe ser fiel, porque Dios a usted le va a pedir cuenta. Dios a usted le va a pedir cuenta de todo. Le va a pedir cuenta de todo, de todo, de todo. Desde el don de lengua para arriba. ¿Por qué no las usa? Es que me da pena. ¿Por qué no las usa? Es que no las entiendo. ¿Pero por qué? Porque no lee la Biblia. Dice que al que habla en lengua extraña dice que ore para poder interpretarla. Pero también si alguien no la interpreta, dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Pero como no sabe ni para qué, porque no lee Biblia, abra su Biblia cada día. Abra su Biblia cada día. Abra la palabra de Dios y léala. Escúchela en audio. Usted no la puede leer, ponga un hijo que se la ponga en audio. Y ahí está la palabra de Dios en audio. Oye, se puede en audio. La fidelidad de los dones, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, que es el fiel. ¿Y qué es ser fiel? Es el que no abandona el trabajo que se le encomendó. Que ser fiel es estar comprometido
con lo que Dios ha dado, con lo que Dios nos ha otorgado. Por eso le digo, cuide lo que Dios ha dado. En primer lugar la salvación y después los dones. De las dos cosas Dios le va a pedir cuenta. Si usted es salvo, ingresa directamente al reino de los cielos. Pero de los dones y de la mayordomía, de su talento, de su don, de su tiempo, Dios le va a pedir cuentas personalmente. No va a mandar un ángel. Personalmente le va a pedir cuentas. Ahora, ¿por qué yo le exijo? ¿Por qué yo le exhorto? Porque yo lo meto a servir en la obra de Dios. Porque el día de mañana Jesús me va a pedir cuentas a mí. Si yo no lo pongo a ustedes en algo, Dios me va a pedir cuentas. Te envié gente y no me las pusiste. Te envié personas con dones y con talentos para que te apoyaran en el ministerio y no lo hiciste. ¿Por qué no lo hiciste? Se lo voy a poner, por ejemplo, es que tenía miedo. Si ellos eran más usados que a mí, me quitaban. Hay pastores que así son. Hay ministros que así son, que tienen miedo y por eso no activan a la gente. Hay iglesias que lo único que profetiza es el pastor. El único que sana a los enfermos es el pastor. El único que da en el espíritu es el pastor. El único que predica es el pastor. Y ahí nadie habla en lengua, nadie profetiza, nadie interpreta, no hay activación, no hay impartición. Por dos razones. Número uno, puede ser por celo. Número dos, por falta de conocimiento. Yo cuando empecé a estudiar lo que es la ley de la impartición y la activación, ahí fue donde empecé a activar un montón de personas y a impartir a un montón de personas. Entonces, el conocimiento es poder. Este es un término mundano, pero en lo espiritual también. Si usted ve el término secular, el conocimiento es poder, lo refieren a los estudios universitarios, a los estudios de diplomados o de cualquier carrera. Pero en lo espiritual también el conocimiento es poder. Jesús venció a Satanás con el conocimiento de la palabra de Dios. Jesús venció al enemigo. No, Jesús a usted no lo vio hablando en lenguas ni reprendiéndolo. Le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. La palabra tiene autoridad contra el diablo y sus demonios. Entre más palabras tengamos en el corazón, mayor autoridad vamos a tener. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. La fidelidad de los dones, sea fiel. Y si a usted le asigné algo y usted no quiso, Dios le va a pedir cuenta a usted y a mí. O sea, si yo no lo pongo, me va a pedir a mí. Si yo lo pongo y usted no reacciona a eso, se le va a pedir a usted. Entonces aquí nadie se puede escapar de la presencia del Espíritu Santo en la tierra y nadie se va a escapar del tribunal de Cristo en el cielo. O sea, por eso debemos de hacer cada uno lo que nos corresponde. Lucas 16, verso 10. Escuchen. Dice, el que es fiel en lo muy poco, Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es ¿qué? Injusto. Entonces, si usted no cuida lo pequeño, tampoco va a cuidar lo grande. Si usted es irresponsable con lo pequeño, también va a ser irresponsable con lo grande. Entonces, si usted no cuida lo que es suyo, Dios no le va a dar lo que a usted le pertenece. Vamos al versículo 12. Dice el versículo 12: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará? Dice, lo que es
vuestro. Entonces sea fiel en lo ajeno. El que cuida lo ajeno va a cuidar lo propio. Pero si usted no cuida lo ajeno, no va a poder cuidar lo propio. Está como una historia que les conté ya día, no sé en qué sermón se los conté, que a un hombre pusieron a construir una casa con el mejor material y el hombre, por sustraer dinero, compró el material más barato, el más cómodo, e hizo las medidas que se le dieron, pero con el material más rico, el material más barato. No por falta de dinero, sino porque él alteraba facturas y se quedaba con la parte del valor del material. Hasta que viene y el que lo puso a construir le dijo que esa casa era para hacer labor social y la iba a donar a alguien de bajos recursos. La hizo con el material más barato, sustrajo dinero y después el hombre le dijo: quiero felicitarlo por su nuevo hogar, esta casa se hizo para usted. Esta casa es suya. El hombre se arrepintió, el hombre agarró la casa, pero se arrepintió porque compró el material más barato, pudiendo haber comprado el mejor material. Hay cosas que a nosotros están por soltarse, pero a veces la negligencia nuestra permite que las puertas se cierren, que la bendición no fluya y que la bendición no llegue. Cuando usted defiende lo ajeno, Dios le va a dar lo que le pertenece. Cuando cuida lo ajeno, Dios le va a dar a usted lo que le pertenece. Pero si usted no valora, eso pasa hasta en las cosas sencillas. Cuando a usted le regalan ropa, si la gente ve que la usa, le va a seguir dando más. Zapatos, ropa, pantalón, camisa, lo que sea. Pero si a usted le dan ropa y no la usa, la gente no le va a decir a usted: pero se lo hizo a otro, yo a tal persona no le vuelvo a dar nada porque le he regalado cosas y nunca se las miro. Nunca se las veo. Entonces, cuando usted cuida lo ajeno, lo suyo propio también lo va a cuidar. Pero si lo ven que lo suyo no lo cuida, no va a dar, ni va a sembrar, ni va a recibir nada. Cuando viene el siervo Danilo, me dice: préstame la moto, yo a veces le hago así, me quedo pensando, porque si ni la de él cuida, si ni la de él cuida. Y una vez se la presté por 15 minutos y me la trajo mala. Porque iba a ser un mandado de emergencia, me dijo. Venga, le digo: mira que eso está malo, pero no cobrándole, yo le doy poco para andar así con cosas. Cuide las cosas, a él lo regañado, cuide las cosas. Las cosas muchas veces no vienen 2 veces. A veces puede ser que quedemos a pie, aunque profeticemos, ¿no? Yo sé que si perdisto algo mejor viene, pero si es por negligencia, el desierto hace más grande. Es diferente cuando el enemigo le roba, es diferente cuando el enemigo viene y quiere bloquearle la bendición. Algo mejor viene después del proceso, pero si nosotros no cuidamos, entonces es difícil que venga una bendición mayor. Puede venir, sí, pero hay que aprender a cuidar las cosas. Y dice el 12: si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién contará lo que es vuestro? Prácticamente nadie. Punto 3, la demanda de los dones. Con esto voy terminando. La demanda de los dones, o sea, Dios nos va a demandar por el don que Dios le dio. Por eso no se alegre. Agarre no se alegre cuando tenga muchos dones. Tenga más temor de Jehová, porque por cada uno de ellos Dios le va a pedir cuenta. Dios me habilitó el oficio de profeta en el 2009. En el 2010 Dios me habilita al oficio del evangelista, de lo cual opero casi no mucho. Lo fuerte mío es lo profético. El 2013 me levanta como pastor y maestro. Ya el 2022 me activa al oficio apostólico. ¿Qué creen que me alegro por eso? O sea, yo sé que Dios ha confiado en mí muchas cosas, pero sé que tengo que multiplicarlas. Sé que tengo que impartirlas, sé que tengo que preparar gente, que enseñarle. Y por cada uno de ellos Dios me va a pedir cuentas.
¿Cuántos maestros formé? ¿Cuántos evangelistas formé? ¿Cuántos pastores envié? ¿Cuántos profetas activé? ¿Y cuántos más apóstoles envié a las naciones? O a levantar obras, porque hay diversidad de apóstoles, no todos operan de la misma manera. Hay apóstoles que no solo se dedican a plantar iglesias, hay otros que se dedican a pastorear y a formar personas, hay otros que se dedican a levantar redes, hay diversidad. Lo que les quiero decir en esta hora es que Dios le va a pedir cuentas por cada don, por cada ministerio y por lo que Él ha depositado en usted. La demanda de los dones, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Dios le va a pedir cuentas. Y quiero que no solo se active en esta mañana. Acuérdese todos los días de su vida. Dios me va a pedir cuentas por las lenguas y por la lengua. Dios me va a pedir cuentas por el don de interpretación de lenguas. Dios me va a pedir cuentas por mi ministerio de mentor, por mi ministerio de líder, por el ministerio de anciano. Dios me va a pedir cuentas por ser danzarina. Dios me va a pedir cuentas por ser músico. Dios me va a pedir cuentas por ser diácono, por ser ujier, por ser servidor. Dios me va a pedir cuentas por todo. Por todo lo que le ha otorgado, el Señor le va a pedir cuentas. Lucas capítulo 12, verso 48. Lucas 12, 48. Dice la palabra de Dios: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, muchos se le demandarán. Y el que mucho se le haya confiado, le dice, más se le pedirá. O sea, entre más tenga, más Dios le va a pedir. O sea, entre más fruto de él, el siguiente año tiene que dar más. Y se lo va a leer en todo el contexto para que lo entienda, del verso 41. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dicen estas palabras a nosotros o también a todos? Escuchen, lo digo por ustedes, por las redes sociales. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado que el siervo, el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, escucha lo que dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá, ¿con quiénes? ¿Con quiénes? Con los infieles. Y en el otro pasaje, ¿con quiénes? Con los hipócritas. Entonces, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, escuche, le repito este pasaje, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, dice, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá que muchos azotes. 48. Mas el que sin conocerla, o sea, el que no conoció a Dios, el que no conoció el camino de Dios, el que no conoció la voluntad de Dios, dice, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahí habla claro, dice que el que conoce la voluntad de su Señor y no la haga, será azotado mucho. Y aquel que no la conoció y haga cosas que merezcan muchos azotes, se le azotará menos. O sea que lo terrible es conocer la voluntad de Dios y no ponerla por obra.
Y Dios me dice en esta mañana, no descuide el don que hay en ti. No descuide el don que hay en usted, ya que la voluntad de Dios es salvar su alma. Pero mientras usted esté en esta tierra, su deber es servirle a Dios todos los días de su vida. Orar por su familia para que vengan a Cristo. Orar por sus hijos para que vengan a Cristo. Orar por toda su casa para que se convierta. Pero mientras Dios trabaja en ellos, usted trabaje para Dios. Mientras Dios toca su corazón, usted trabaje para el reino. Aquí no ponga excusa. Si no se ha bautizado, bautícese. Si no se ha casado, cásese. Si está soltero, no procure casarse. Y si está casado, no procure soltarse. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Si no se cuida solo, no va a cuidar a la mujer. Si no se cuida sola, no va a cuidar al marido. Si se quiere matar usted solo, va a querer matar a la mujer. Eso se llama amor propio. A veces no nos amamos ni nosotros. Debemos de tener amor propio. Entonces, si cuidamos nuestra vida, porque no es fácil, dice que hay que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Que la mujer es carne de la carne de Adán, hueso de los huesos de Adán. Y creo que si usted se da un pellizcón, usted solo creo que le va a doler. Entonces, cuando no cuidamos lo que Dios nos ha permitido, viene destrucción, viene separación, viene adversidad. Pero si cuidamos lo de Dios, cuidamos la obra de Dios, cuidamos los dones que Dios nos ha otorgado, usted va a tener éxito en todas las cosas. Proceso va a tener, dificultad va a tener, pero va a salir adelante de la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo. Por eso le digo, si tiene matrimonio, cuídese. Si no tiene, cuídese. Son dos cosas que no hacen. Si tiene matrimonio, cuídelo. Y si no tiene, cuídese. Porque Cristo va a venir pronto. Nos va a pedir cuentas por todo, hijos, esposos, esposas, pero por lo que nos corresponde, no por los pecados de otros. Usted jamás va a rendir cuentas por los pecados de otros, pero sí va a rendir cuentas cuando no le advierte a otro el pecado. O sea, si usted no le advierte, como le dijo una persona una vez, su deber es decirle a su marido que busque de Dios, invítelo a la iglesia. Si él no quiere, usted sale de su compromiso. Pero si nunca le dice y muere, usted es responsable de esa alma. Quiero ganar almas para Cristo, empiece por su casa. Y no es que lo va a traer a la fuerza, pero invítelos, díganles que busquen de Dios. Y si ellos rehusan, usted sale de su compromiso. A sus hijos, si les dice vamos a la iglesia, y ya están grandes, y se rehusan y se ponen rebeldes, usted sale de su compromiso. Pero el problema es que usted jamás le diga nada. Exhorta a quien tenga que exhortar, llame la atención cuando deba de llamarla, porque debe de hacerlo. Pero si me insulta para invitarlo, ni yo le vengo a la iglesia. Si le pego una insultada, después le anda a la iglesia, maldito, alargado, al diablo, ni yo me congrego así. De buena manera, así como Jesús lo trajo de buena manera, invita a la gente de buena manera. Y si ellos no quieren, siga orando, siga intercediendo, siga clamando por ellos. Que a su tiempo va a venir. Porque cuando usted no se congrega, usted está llevando a su familia a la perdición. Pero cuando usted se congrega, usted está clamando por su familia para salvación. Pero mientras tanto, cuide lo que Dios ha depositado en usted. Y le voy a decir algo, de buena manera y de buen corazón. Si su familia no valora lo que Dios ha depositado en usted, no se preocupe. Crean que Dios, si Dios le dio esos dones y esos talentos, es por una razón, porque Él confía en usted. Él ha confiado en usted y valore esa confianza que Dios le brinda. Número 2, si yo le delego algo es porque confío en usted y sé que lo puede hacer en Cristo.
Pero si en su casa le dicen que no puede, que anda mal, que por qué la pusieron, yo solo le digo, cuídese, ore, santifíquese. Su vida privada no la sé, algunas cosas así, porque Dios me las dice, yo que no se las digo. Yo que no las, porque hay cosas que no es necesario que me las diga. Y si habla de mí también me dice, yo te lo abrazo, le digo Dios le bendiga, le invito el fresco, el churro, la cebita. Dios me dice, y así lo amo, y se lo digo delante de las redes sociales, lo amo. No importa si su marido no cree en el potencial que usted tiene. Y si es al revés, no importa si su esposa no cree en el potencial que usted tiene. No se limite, sírvale a Dios. Durante Dios y su cobertura, confíen en usted, siga adelante. Porque a veces en la misma casa se matan los ministerios. ¿Y para qué vas a servir si vos no servís para nada, si vos eres el diablo? Pórtese bien. Dios es un Dios de oportunidades. Vamos a pecar de una otra manera. Vamos a fallar. Pero ¿qué? Hay que pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a la persona. Pero no tenemos medianamente perdón. Es que hay gente que le pide perdón cada lunes. ¿Por qué cada lunes? Porque tiene familia y cuando hay culto hay que pelear. Pero el otro lunes se está pidiendo perdón, pero por lo mismo. Por lo mismo. O sea, si nos piden perdón o piden perdón que sea por otra cosa, pero no por lo mismo. Si se pide perdón por lo mismo, que todavía no ha cambiado. Y no hay que decirle, porque ahí se falta el teólogo bíblico. La Biblia dice que son 70, a veces 7. O sea, ¿crees que está perdonando cada rato? La gente se cansa, la mujer se cansa, el hombre se cansa. Entonces, crea en lo que Dios depositó en usted, crea en lo que le dicen, nunca se minimice ni se devalúe. Usted tiene un valor delante de Dios, es la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Y aunque se rían en su casa, haga oídos sordos, haga oídos abiertos a la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo, porque a veces en su casa no puede creer en usted. Pero si Dios le ha dicho y su cobertura no lo tiene sentado, no hay problema. Pero si lo tiene sentado es por algo. Pero si usted está sirviendo en el camino, usted va a equivocarse, va a cometer malas decisiones, reconcíliese con Dios, póngase a cuenta con Dios, enmende lo que tiene que enmendar, pero nunca se vea en poco, póngase de pie. Cuide el don de Dios que ha depositado sobre su vida, el don de Dios que ha depositado en usted. Dios no va a pedir cuentas.